Abramos nuestras Biblias en el texto que tenemos en la pantalla, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 12 hasta el final del capítulo. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 1, versículo 12 al 30. Y luego nos quedamos de pie, tenemos una palabra de oración para encomendar al Señor este tiempo en la Escritura. Dice así la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Muchas gracias, Padre, por poder cantar con libertad, y no solamente buenos deseos y hermosas palabras poéticamente construidas, sino verdades eternas. Los cánticos, los coros, los salmos son el vehículo de verdades eternas. Esperamos aquel día con muchas ansias en que el Señor Jesús venga por su pueblo. Anhelamos ser hallados por Él tal como es el deseo de su corazón, ocupados en lo que debemos estar ocupados, y Señor, con el corazón puesto en las cosas en las que debe estar puesto. Muchas gracias por poder ahora abrir la Escritura. Pedimos que tú nos enseñes y nos hables a través de ella. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Indicios. Estamos hablando de indicios. Dice el versículo 28, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Esta es una palabra que usamos comúnmente, una palabra que escuchamos también con frecuencia si prestamos atención. Dijimos el domingo pasado que uno puede ir a diferentes portales de noticias en la web, buscar esa palabra y aparecerá varias veces, ¿verdad? Hablando de casos judiciales, hay indicios que señalan hacia tal o cual persona.
hablando de negocios, ¿verdad? Hay indicios de que tal producto va en una tendencia alcista en su costo. Hablando de política, hay indicios de que probablemente se desarrolle una guerra o un conflicto armado, hablando de política internacional. Hablando de juegos, ¿verdad? Hablamos de un juego, se llama Despistados, que plantea una nueva dinámica de competencia por grupo, que consiste en una colección de 600 tarjetas con indicios y consignas para descubrir palabras. Hablando de la ciencia, dice que hay nuevos indicios de la probabilidad de la existencia de agua en la Luna, ¿verdad? Y hablando de casos judiciales también, hay indicios de que se va a llegar al fin en tal o cual caso. Indicios, ¿verdad? Esa es una palabra que significa aquello que permite conocer o inferir la existencia de algo que no se ve. No vemos la cuestión, pero hay indicios, ¿verdad?, de que está allí. Pistas usaríamos nosotros actualmente más que indicios, ¿no? Pero aquí en Filipenses 1:28 que acabamos de leer, se nos indica que hay indicios que nos permiten inferir que una persona aún está en sus pecados. Hay indicios que nos permiten inferir que una persona aún está perdida espiritualmente hablando, así como hay indicios que nos permiten inferir que una persona es salva o que una persona está en Cristo. Y tomamos nota de que hay dos posibles estados, ¿verdad?, para el hombre espiritualmente hablando también: perdido o salvado. O uno está perdido o uno ha sido salvado por gracia. No hay término medio, según lo que leemos en la Escritura. Mencionamos que el hombre siempre ha tenido, tiene y tendrá problemas con los absolutos, ¿verdad? Problemas con el blanco y el negro. El hombre desea el gris, una zona indefinida donde todos podemos estar cómodos, por decirlo de alguna manera. Los seres humanos intentamos evitar, suavizar, ignorar el pensamiento de Dios, pero eso no cambia nada porque el juicio de Dios es permanente y es cierto. Ahora, ¿se imagina si uno no pudiera saber si es realmente salvo o no? Estaría continuamente consumido en una inquietud ansiosa, preguntándose: ¿soy salvo o no? ¿Estoy en camino a ser salvo? ¿Me falta mucho para poseer toda la salvación? Viviríamos inquietos, viviríamos en incertidumbre, gastaríamos todas nuestras energías y tiempo en esa cuestión, en ese dilema, y así no creceríamos, no habría desarrollo en la vida. El crecimiento se fundamenta en la seguridad que podemos tener en Cristo. No hay otra base, no hay otro fundamento. La Biblia dice perdido o salvado, y hay indicios que manifiestan o evidencian ambas condiciones. El domingo pasado hablamos de los indicios de perdición. Hoy hablaremos con nuestra Biblia abierta y dependiendo del Espíritu Santo de Dios de los indicios de salvación. El domingo pasado dijimos que el oponerse al Evangelio, el pensar solo en lo terrenal, el volverse atrás y el torcer la Escritura son indicios de perdición. ¿Y cuáles son los indicios de salvación? Miremos algunos de esos indicios de acuerdo, como ya dijimos, a lo que dice la Escritura. Un indicio de salvación es una disposición humilde y sincera de hacer la voluntad de Dios. Eso es un indicio de salvación. La disposición humilde y sincera de hacer la voluntad de Dios. Hechos capítulo 9 es un capítulo emocionante y dramático, y si ustedes pueden, me acompañan unas páginas hacia la izquierda en sus Biblias. Seguramente muchos de ustedes saben de qué trata el capítulo. Habla de la conversión de Saulo. En el libro de los Hechos, el capítulo 9, el versículo 1, leemos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Va yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Un capítulo emocionante y dramático. En Hechos capítulo 9 leemos cómo el Cristo resucitado encontró a Saulo de Tarso, lo humilló en su corazón y cambió su corazón. ¿Qué cambio fue el que se operó en ese hombre? Saulo de Tarso se convirtió de perseguidor a discípulo, ¿verdad? Por la gracia de Dios, por el poder del Cristo resucitado. Y decimos que se convirtió en discípulo porque la segunda pregunta que él le hace a Jesús una vez que sabe quién es él es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Acá encontramos esa disposición de la que hablamos, humildad y aceptación de la voluntad de Dios. Lo que sea, Señor, lo que tú quieras, yo haré, porque tú eres mi Señor. El cristiano es una persona que reconoce que Jesús es el Señor. El cristiano es una persona que ha sido traída a esa convicción y a esa realidad. El cristiano es una persona que antes se oponía a la voluntad de Dios y al señorío de Cristo. Ahora reconoce que no tiene derecho sobre su vida y ante la obra del Gólgota cede ese derecho al Salvador. Como dice 2 Corintios 5, 14 y 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga la disposición de vivir para Cristo? El hecho de que Cristo murió por él. Esa es la realidad. El conquistador militar impone por la fuerza su voluntad. No ocupen el hall. Siéntense, por favor. Siéntense, por favor. Ahí está. El conquistador impone por la fuerza su voluntad, pero el Salvador recibe, ¿verdad?, por voluntad del salvado, el derecho a ser obedecido. ¿Se dan cuenta de eso? El conquistador impone la voluntad, pero el Salvador recibe por voluntad del salvado el derecho a ser obedecido, humanamente hablando. No es que Él me impone, yo lo cedo. No es que Él me obliga, yo no puedo hacer menos. Por eso cantamos en el himno: ¿con qué pagaremos amor tan inmenso? Solo con una rendición absoluta. Ante la cruz el cristiano ha visto hacia dónde lo conduce su orgullo y su pecado. Y ante la cruz el cristiano ha visto cuál ha sido el amor de Dios en Cristo y cede ese derecho. Cantamos un coro en la escuela dominical hace mucho tiempo, yo era niño, con la misma música de alto y anda. Cede ya tu derecho, deja a Cristo conducir. Así es. Por eso el cristiano toma decisiones, se bautiza, asiste a la iglesia, lee la Biblia, habla con otros, ordena su matrimonio y su familia, paga sus deudas, ¿verdad? Es honesto en sus negocios, es servicial y amable con sus vecinos, abandona su derecho a vengarse y la lista se puede extender. ¿Por qué toma estas decisiones el cristiano? Porque quiere obedecer la voluntad del Padre. Porque quiere vivir para aquel que murió por él. Ha tomado nota hacia dónde conduce el orgullo y la presunción. Ha tomado nota hacia dónde conduce la humildad y la obediencia. Ambas cosas las ve en Cristo y cede su derecho, toma su cruz y sigue a Cristo. Ya no va por donde quiere, va por donde Cristo lo guía. Un cristiano es alguien que quiere asegurarse siempre que está haciendo lo que Dios le agrada. Y eso no es una idea de esta iglesia, es la Escritura que lo dice. Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. De eso hablamos
en la escuela dominical. Por eso el cristiano ama, lee, escudriña y obedece la Biblia. El cristiano quiere conocer el pensamiento de Dios. El cristiano quiere que el pensamiento de Dios lo moldee. Es buenísimo marcar la Escritura. Es buenísimo establecer referencias y puntos de contacto entre una porción y otra de la Biblia. Pero mejor es que la Biblia te marque a ti. Marque tu mente, marque tu corazón, marque tu voluntad. Porque es la palabra y la voluntad de tu Señor para ti. Por eso, cuidado con aquel que dice ser cristiano, pero no le interesa la Biblia. Miremoslo de una manera cuidadosa, ¿verdad? No la lee, no pone empeño en ser enseñado por ella. El cristiano ama la Biblia y la ciencia de lo alto le es agradable. Ese es un indicio de salvación. En segundo lugar, otro indicio de salvación es el amor a la palabra de Dios. Esto es casi como un subpunto del anterior, ¿verdad? Pero merece ser ampliado. Un indicio de salvación es amar la palabra de Dios. El Salmo 119, si ustedes me pueden acompañar allí, vamos hasta allí. El Salmo 119, vamos a leer varios versículos del Salmo. Empecemos con el Salmo, el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Versículo 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Versículo 163. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Uno podría decir, eso es el Antiguo Testamento. Miremos Romanos capítulo 7, versículo 22. Romanos capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es como decir, amo la ley de Dios. Como dijimos, si queremos obedecer la voluntad de Dios, entonces vamos a querer conocerla. Y Dios nos revela su voluntad en la Escritura. Y aquí es necesaria una aclaración, como en tantas oportunidades. Hay mucha gente que lee la Biblia. Hay gente que está interesada en la profecía de la Biblia. Hay mucha gente que está interesada en la poesía de la Biblia, ¿verdad? Le gusta leer la Biblia, pero hay una gran diferencia entre gustar y amar. Un indicio de salvación es que amamos la palabra de Dios. El cristiano ama la ley de Dios y se somete a la ley de Dios. Muchos se deleitan intelectualmente en el mensaje de la Escritura. Después de la predicación dice, que es cierto lo que dijo el pastor o el predicador, tiene razón. Muchos otros se impactan emocionalmente con el mensaje. Dice, qué lindo lo que dijo. Me emocionó cuando dijo tal o cual cosa. Me emocioné escuchando la predicación. Pero el cristiano verdadero va más allá. Entiende, admira, pero aplica el mensaje y lo vive. Ama la palabra de Dios. ¿Cómo es tu relación con la Biblia? ¿La lees? ¿La lees todos los días? Si no, examina tu corazón. Hay personas que pueden pasar días sin leerla. Días sin leer la Biblia. Hay personas que no sufren cuando no la pueden escuchar predicada. Pueden pasar semanas sin asistir a ninguna reunión de la iglesia y no extrañan y no tienen apetito y no sufren por eso. Eso es llamativo, preocupante al menos. Así que si alguien te llama o te escribe, te pregunta, ¿verdad?, por tu ausencia de las reuniones, ahí está la razón. Porque un cristiano verdadero necesita oír la predicación y si no puede hacerlo, lo lamenta. Un cristiano verdadero hace lo indecible por oír la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la ama. Porque la ama. Y ni que hablar de quienes profesan ser cristianos, pero no traen sus Biblias al culto. O no la abren cuando el pastor está predicando para seguir la lectura y comprobar que lo que se dice es realmente la palabra de Dios. Eso es llamativo.
llamativo y preocupante. Examina tu corazón si estás en ese lugar. El cristiano ama la palabra de Dios. Pero más que eso, el cristiano obedece la palabra de Dios. 1 Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. La primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, los versículos 3 al 6. Leemos así: en esto sabemos, presten atención, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Qué claridad, ¿verdad? No necesitamos saber griego para entender el texto y lo que Juan está tratando de decirnos. No nos engañemos. Dice mucho sobre la condición del alma, nuestra disposición hacia la palabra de Dios. Dice mucho. En tercer lugar, otro indicio de salvación son nuestras buenas obras. Y la carta que escribió Santiago habla sobre eso. Santiago capítulo 2, estamos ahí cerca de 1 Juan, unas páginas a la izquierda en la escritura. Santiago capítulo 2 habla de esto con muchísima claridad. A partir del versículo 14 de Santiago 2 leemos: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si una hermana o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muchos han tropezado en esta porción de Santiago capítulo 2, pero lo que Santiago habla lo hace con claridad. Él está insistiendo que hay varias clases de fe, pero una sola es la fe que salva. Así que cuando alguien le diga: sí, yo tengo fe, ya no salga diciendo que es creyente. Hay creyentes que hacen eso, hablan con alguien y la persona dice: sí, yo tengo fe. Y después cuentan: si estoy hablando con... es creyente, tiene fe. ¿Pero tiene la fe que salva? Hay muchos tipos de fe. Los demonios creen y tiemblan. Pero hay solamente una fe que salva. Una sola es la fe que salva. Y la fe que salva es la que se deja ver en las obras. Eso es. ¿Qué viene primero? La fe. Si ustedes tienen dudas, Hebreos capítulo 11 arroja luz sobre Santiago capítulo 2. Algunos creen que las obras vienen primero, pero no es así. Viene la fe. Las buenas obras proceden de la fe que salva. En los ejemplos que Santiago utiliza, es evidente que es así, que no vinieron las obras primero, sino la fe. En Abraham y en Rahab, la fe vino primero. ¿Por qué Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac? Porque tenía fe. ¿Por qué Rahab estuvo dispuesta a recibir a los espías, protegerlos y enviarlos por otro camino? Porque tenía fe. No hay lugar a confusión. La fe es primero. La fe que salva produce obras. La fe se hace evidente por las buenas obras. Tito, unas páginas a la izquierda, allí de donde estamos, Tito capítulo 3.
A partir del versículo 1 leemos: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, y que fácil olvidamos cómo éramos cuando vagábamos sin Cristo, y qué poco pacientes somos todavía hoy con aquellos que aún vagan sin Cristo. Pero no deberíamos olvidar que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No por obras, pero dice el versículo 1 que los creyentes deben estar dispuestos a toda buena obra. Las buenas obras no salvan, pero los salvos se ocupan en buenas obras. Si no hay buenas obras, no hay indicio de salvación. Porque la fe que salva produce obras. ¿Y qué son las buenas obras? Dar limosnas, participar en eventos de beneficencia. La buena obra es cualquier acto de obediencia a la voluntad de Dios. Eso es buena obra. Buen obrar, hacer u obrar lo bueno. Y lo bueno es lo que condice con la voluntad y con la naturaleza de Dios. El creyente hace lo bueno. Gálatas capítulo 5, versículo 22, unas páginas más atrás aún de donde estamos. Es el texto, la porción de la carta que habla del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La evidencia bíblica de la presencia del Espíritu en el corazón de una persona es el fruto del Espíritu. La evidencia de la presencia del Espíritu no es lo que haces, sino lo que eres. El que tiene el Espíritu ama, tiene gozo, experimenta paz, sufre y permanece bajo presión, eso es paciencia. Es amable y servicial, eso es benignidad. Está inclinado a hacer el bien, eso es bondad. Permanece apegado a sus compromisos, eso es fidelidad. Tiene una actitud enseñable, eso es mansedumbre. Es equilibrado y no se va a los extremos en gustos y respuestas, eso es templanza. Ahí está la evidencia bíblica. La presencia del Espíritu se evidencia por el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu evidencia la presencia del Espíritu, y la presencia del Espíritu evidencia que alguien es cristiano. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que las buenas obras es un indicio de salvación. Lo que eres, cómo obras, cómo te conduces. El fruto del Espíritu se evidencia en la obediencia a los padres, en colaborar en las tareas de la casa para procurar la paz, en ser un estudiante puntual y responsable, en hacer algo extra y que cuente para mostrar amor, en hacer bien tu trabajo cuando nadie te mira, etcétera, etcétera. Esas son buenas obras. Eso evidencia la salvación. Eso evidencia la salvación. En cuarto lugar, otro indicio de salvación es el amor a los hermanos. Estuvimos en Primera de Juan, vamos ahí una vez más. El capítulo 3, los versículos 14 al 16. La primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, los versículos 14 al 16. Nosotros sabemos, es indicio de salvación. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida
en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Lo que se destaca en cuanto al amor en la Biblia es que está relacionado con la acción, más que con la emoción. Poner la vida por los hermanos, no sentir algo por los hermanos. El amor en la Escritura está relacionado con la acción, y el amor es un indicio de salvación. Muchos creen que porque no tienen malos sentimientos hacia otros, eso ya significa que lo aman. Así yo lo amo, yo no tengo ningún rencor, no tengo ningún problema, no estoy enojado, no me pasa nada. Pero bíblicamente no es necesario así. El amor bíblico toma la iniciativa, está atento a la oportunidad. Nosotros leemos en Filipenses capítulo 4, que no lo vamos a hacer ahora, pero ustedes lo pueden hacer en sus hogares si lo quieran. La iglesia en Filipo amaba a Pablo, estaba atenta a la oportunidad de hacer algo por él, ¿verdad? Y cuando supieron de su permanencia en la cárcel, dijeron, esta es la oportunidad, enviemos una ofrenda, hagamos algo a favor del hermano. Y así mostraron su amor. Lo mismo vemos en Jesús la noche que fue entregado, en Juan capítulo 13. Dice que habiendo amado a sus discípulos, los amó hasta el fin. ¿Y le escribió una notita con corazoncitos? No, se sacó el manto, se ciñó la túnica y les lavó los pies. Qué increíble, ¿no? El Creador lavándole los pies a la criatura. Qué ejemplo. En medio de su problema, sirvió a otros. Muy distinto que nosotros. Ya tengo mis problemas, que se arreglen los demás. ¿Amamos de verdad en el hogar? ¿Estamos activamente involucrados en servir a los demás? ¿Amamos de verdad en la iglesia? ¿Estamos activamente involucrados en servir a los demás? Una evidencia del nuevo nacimiento es que otros se transforman en nuestro objeto de preocupación y servicio. Una mentalidad totalmente opuesta a la mentalidad natural. Cuando Jesús le anunció a sus discípulos en Mateo 16 que tendría que ser crucificado, hablando por boca de Pedro, Satanás le dijo, no, Señor, que esto no te acontezca. ¿Cómo te va a pasar esto a ti? No vayas, no sufras eso. Pero la preocupación de Cristo no era lo que le pasaba a él. La preocupación de Cristo era la voluntad del Padre y proveer el sacrificio para la salvación de muchos. El amor obra a favor de otros sinceramente. Fuimos renacidos para amarnos, y eso es indicio de salvación. En quinto lugar, otro indicio de salvación es una disposición a padecer por Cristo, y eso queda evidenciado en el pasaje que es nuestro texto, ¿verdad? Filipenses capítulo 1, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. ¿Cuál es el indicio de perdición aquí? Que se oponen al Evangelio. Más para vosotros de salvación. ¿Cuál es el indicio de salvación? Sufrir oposición por los que no creen. Eso está implícito en el párrafo. El sufrir oposición es evidencia de salvación. Así como el oponerse al Evangelio y a los cristianos es indicio de perdición, el sufrir oposición, el ser objeto de hostilidad y rechazo por causa del nombre de Cristo y nuestra identificación con Él, es indicio de salvación. Hoy en día se hace un esfuerzo enorme para que el mundo acepte a los creyentes. Y hay muchos creyentes que buscan eso a toda costa. Estamos en tiempos de revisionismo. Se revisan doctrinas, se revisan posturas,
Se revisan prácticas con el propósito de ganarse el favor del mundo. Es más, el mundo le reclama eso a la iglesia, que abandone sus doctrinas, que abandone sus posturas, que abandone sus prácticas, ¿verdad? Para tener una convivencia pacífica. El mundo le reclama a la iglesia que deje de insistir en la sana doctrina, en las verdades absolutas, en continuar llamando a pecado a cosas que ya son legales. Y muchos han caído en esa trampa. ¿Sabe por qué? Porque no quieren sufrir. Porque no quieren ser rechazados. Porque no quieren parecer raros ni fanáticos. Pero lo cierto es que el mundo tratará a los cristianos como trató a Cristo. Y Él nos advirtió que así sería. En Juan capítulo 15, versículo 18, en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 1 de capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Los filipenses estaban sufriendo oposición. Pablo le dijo, eso es indicio de que son salvos. ¿Sabes qué? Cuando el mundo vea en ti a Cristo, reaccionará contra ti. Tú puedes andar en amistad con el mundo todas las veces que quieras y el tiempo que quieras, pero cuando te identifiques con Cristo, el mundo se volverá contra ti. Porque el mundo aborrece a Cristo. Hay quienes se llaman bienaventurados a sí mismos por cuanto la pasan bien. Sin embargo, Cristo llamó bienaventurado a aquel que por amor a Él la pasa mal. La pasa mal. Un indicio de salvación es sufrir oposición de parte del mundo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. Si tú no quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, no te preocupes. No pierdas el sueño. Pero si profesas ser cristiano, avergüenzas a tu Señor. No erremos, hermanos. No hablamos de cualquier sufrimiento. Hay muchas fuentes de sufrimiento. Hablamos del sufrimiento que provoca identificarnos con Cristo, ponerse de su lado. Y ponernos de su lado significa ponernos al mundo en contra. Hebreos capítulo 13, versículo 10, habla de eso. Hebreos 13:10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Versículo 13. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino la que buscamos la porvenir. Ponerse del lado de Cristo es ponerse el mundo en contra. Padecer por Cristo es un privilegio, es un indicio de salvación. Y el último punto, otro indicio de salvación, es la lucha contra el pecado. La mayor fuente de sufrimiento de un cristiano verdadero es la lucha contra el pecado. Esa es la mayor fuente de sufrimiento. La conciencia de la debilidad.
la conciencia de la capacidad inherente a hacer lo malo. Encontramos consuelo en Romanos capítulo 7, versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuántas veces has clamado así? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si haces lo malo, no según la sociedad, no según tu conciencia, si haces lo malo según Dios y te da lo mismo, hay algo que está mal en ti. Hay algo que está mal en ti. Deberías preocuparte por tu alma, porque el cristiano verdadero sufre por causa de su debilidad y sufre por causa de su tendencia al pecado. ¿Por qué? Por alguna razón que tiene que ver consigo mismo. El cristiano sufre por su tendencia a pecar porque no quiere pecar para no pasar vergüenza, o porque le trae problemas, o porque le quita privilegios, o porque tiene miedo que venga un rayo y lo parta en medio del camino, o porque seguro las cosas le van a salir mal. Hay gente que tiene un sentido utilitario de su comunión con Dios. Yo hago lo bueno y Dios me da lo bueno. Yo hago siempre lo que le agrada y Él me va a dar siempre lo que necesito. Entonces voy a procurar hacer siempre lo que le agrada para que siempre me dé lo que necesito. Pero eso no es el principio ni el criterio. Hay muchos que dejan de fumar o de comer desmedidamente o de ser promiscuos sexuales o de tomar o de drogarse por alguna de esas razones. Dice, no quiero hacerlo más, estoy destruyendo a mi familia, me estoy destruyendo a mí mismo, me estoy empobreciendo. Pero el creyente verdadero sufre cuando hace lo malo porque sabe que su pecado es una ofensa al corazón de Dios. En el Salmo 51 escuchamos el grito de David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David había pecado contra Betsabé, había pecado contra Urías, había pecado contra sus esposas, había pecado contra el pacto matrimonial, había pecado contra su pueblo, pero él tenía conciencia que su pecado había traído una ofensa terrible al corazón de Dios y una tristeza profunda al corazón de Dios. El creyente verdadero anhela agradar a Dios, anhela hacerlo por el amor y el perdón tan amplio que le ha sido otorgado en Cristo, y cuando peca sabe que lastima o ofende al Dios Santo. ¿Te has dado cuenta que eres morada del Espíritu Santo de Dios? Y cuando pecas, lo entristeces, dice la Biblia. Muchos hijos pródigos han sido traídos a la cordura al tomar nota de la tristeza que han traído al corazón de sus padres. El creyente verdadero cuando peca sufre porque sabe que peca contra el amor de Dios. El terrible pecado de Salomón es puesto en una perspectiva adecuada en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 9. No lo busquen, escuchen la lectura nomás. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 9, dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Salomón pecó inexplicablemente contra el Dios que se le había aparecido 2 veces. Salomón había tenido en poco tanto beneficio.
El creyente verdadero sufre cuando peca porque entiende que peca no contra el Dios que se le ha aparecido, sino contra el que lo ha alcanzado en misericordia, gracia, amor perdonador, mediante el sacrificio de su Hijo. Si pecas y te da lo mismo, revisa la condición de tu alma. Algunos piensan y señalan que el creyente verdadero no pecará más. No encontramos eso en la Biblia, pero sí encontramos en la Biblia las aflicciones y el pesar que trae al alma del creyente pecar contra Dios. 2 Corintios capítulo 7, versículo 6. 2 Corintios capítulo 7, versículo 6. Leemos: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Capítulo 7, versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. A esa iglesia le pesó haber pecado y fueron diligentes en corregir su conducta. Si en el pecado estás cómodo, cuidado, puede ser un indicio de que aún estás perdido. Hermanos, esto no se puede fabricar, no se puede fingir. Es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Él produce esa contrición cuando pecamos. Y es su presencia indica que eres de Cristo. ¿Quién está aún perdido? ¿Quién realmente es salvo? Bueno, Dios es el único que sabe eso con certeza, pero hay indicios. Y no uses esos indicios contra otros. Examina tu propia alma. Examínate a ti mismo para ver si estás en la fe realmente. 3 aplicaciones prácticas rápidamente. Primero, seamos honestos. ¿Has sido salvo por la fe? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has puesto tu confianza en Cristo como Salvador? Si no, no eres salvo. Así como ponerte una túnica y colgarte un estetoscopio al cuello no te convierte en un médico, venir a la iglesia y manejar cierta información no te convierte en cristiano. Debes nacer de nuevo, debes recibir la vida que está en Cristo para ser salvo. Esa es la clave. Eso le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, un religioso. Ser religioso no lo hizo cristiano. Nicodemo con toda su religión permanecía rumbo a la condenación. Necesitaba nacer de nuevo. No te engañes ni dilates tu decisión. Si el Señor te llama por medio del Evangelio, ve a Cristo. En segundo lugar, hermanos, seamos bíblicos. Hay solo 2 tipos de personas, perdidos y salvados. No hay categorías intermedias y hay indicios de que permite identificar a unos u otros. No seamos apresurados en decirle a alguien que es salvo. Tampoco creamos a todo espíritu. Seamos reflexivos. Y en tercer lugar, seamos agradecidos. ¿Has reconocido estos indicios de salvación en tu vida? Es solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Se lo debes a Él. Con humildad nunca dejes de reconocer que si eres salvo es solo por su gracia. No hay nada en que gloriarnos en nosotros mismos. Solo en Cristo, solo en la cruz. Allí fue tratado mi pecado.
allí fui reconciliado con Dios, allí mis pecados fueron puestos sobre Cristo y allí Dios me recibió como su Hijo. No hay nada en que gloriarnos. Agradezcamos y alabemos al Señor. Oremos. Gracias, Padre. Pedimos que uses la palabra en cada corazón, conforme a nuestra necesidad delante de ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén.